tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo desde este lugar para todo el que esté conectado por allí, el que después lo busque en YouTube o lo busque por cualquiera de esos lugares, acerca de cómo podemos vivir cada día mejor y mejor. Recordando que la salud integral, que es la garantía de estar mejor, que es la garantía de estar feliz, que es la garantía de avanzar, no tiene techo. Recordemos eso, muy importante. La enfermedad sí tiene piso, ya cuando nos matan. Un abrazo, Belkis, bienvenida. Bienvenida acá a esta nueva sesión, a esta nueva conversación acerca de cómo podemos vivir cada día mejor y mejor. Y hoy hemos elegido como tema el tema de la tercera edad. ¿Y saben por qué elegí el tema de la tercera edad? Consultando con los amigos, con los miembros del colegio, etcétera, etcétera. Porque es uno de los mitos más arraigados en nuestros tiempos. El mito de que la vejez es igual a achaques, a sufrimiento, a dolor, a limitaciones, a cualquiera de ese tipo de camino hacia la enfermedad y el sufrimiento. Pues es un mito. No hay tal cosa como una correlación exacta entre la vejez y ese tipo de situaciones enfermantes o enfermas que nos llevan al sufrimiento, nos llevan al dolor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente la mayoría de las personas de tercera edad que han llevado una vida inconsciente, que han llevado una vida sin propósito, que han llevado una vida sin recursos correctivos para los errores que vamos acumulando, los errores que vamos cometiendo o los errores que recibimos genéticamente de nuestros antecesores. Y Occidente se ha desarrollado sobre todo a partir de esa premisa. Con la edad tienen que empezar a aparecer los dolores, tienen que empezar a aparecer las desorientaciones, tienen que empezar a aparecer todas esas limitantes. Un gran abrazo para Alejandra, bienvenida. Fíjense, aquí está entrando Wilfrido, vamos a incorporarlo. Incorporado, Wilfrido. Bienvenido. Hola Luis, saludos. Un gran abrazo. Un gran abrazo y seguimos. Entonces, fíjense, la mayoría de las personas que uno se encuentra, incluso a mí me pasó también. Me recuerdo que 45, 46 años por allí, empecé a tener dificultades motoras, dificultades en el rendimiento sexual, dificultades en la manera de pensar, en el sentido de que, uy, ahora voy a entrar en la vejez. Y recuerdo una conversación que tuve con un gran amigo, que a veces se asoma por allí, con un gran amigo que me dijo, oye, vale, que después de los 45 años empieza a doler todo. ¿Ya? Y en ese momento ya yo estaba empezando a manejar información de la medicina anti-envejecimiento y estaba empezando a acercarme a ese movimiento y estaba empezando a conocer ya también propuestas orientales
que hablan de la posibilidad de una vejez digna, de una vejez fuerte, de una vejez consciente, de una vejez productiva, independiente o pseudo independiente, ¿no? Y entonces empecé a investigar, a meterme y empecé a practicar las cosas que yo recomendaba, ¿no? Ya de eso hace 20 y pico de años, ¿no? 20 y pico de años. Eh, y en la medida en que fui practicando, por ejemplo, empecé a practicar yoga, empecé a alimentarme de manera inteligente y ultramoderna, comencé a diseñar expectativas de vida para los próximos años, empecé a planificar y a intensificar lo que ya venía conociendo sobre programación neurolingüística, ontología del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Los hábitos de COVID, o sea, todo eso empezar a activarlo. Alrededor, además, que como les decía, de los descubrimientos y los trabajos de investigación que se venían llevando sobre todo desde esa especialidad o subespecialidad médica que se llama medicina antienvejecimiento. También conectado con una cosa muy importante. Recuerden ustedes que hasta el siglo XX hubo como una especie de ruptura a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, una ruptura entre los distintos saberes, ¿no? Entonces el derecho se fue por su lado y se desprendió de la ingeniería y la ingeniería se desprendió de la medicina y de la psicología y de la antropología y cada uno fue levantando su propio edificio, lo que hemos llamado en algunas oportunidades la torre de Babel del conocimiento. ¿Mm? Y eso pasó también dentro de la medicina. Entonces la medicina antienvejecimiento es como una especie de subespecialidad donde muy pocos médicos se acercan, porque lo toman como eso, como que eso es otra cosa, eso es para viejitos, eso es para curiosos de cosas nuevas o de cosas extrañas que no nos conviene, por ejemplo, a un internista, menos a un pediatra, por ejemplo, que se va a acercar un pediatra a pensar en la vejez desde el punto de vista profesional. Pues resulta que con el siglo XXI, y esto es lo que estamos trabajando intensamente en nuestros grupos de investigación, estamos trabajando en nuevamente poner a comulgar todos esos conocimientos alrededor del ser humano como un ser de transformación permanente. Porque es lo que nos ha brindado la biología desde Darwin para acá, la física desde Rutherford para acá, y todas las disciplinas están nuevamente convergiendo. Entonces, ¿de qué se trata? De cazar con Z y de cazar con S esa información al servicio de la persona. No importa qué edad tengas. Y eso es lo que nos enseña esta experiencia. Siempre vas a poder abandonar la ruta y el camino de la enfermedad y el sufrimiento e ir al camino de la salud y del gozo, que son prácticamente lo mismo. En nuestras investigaciones estamos llegando a esa conclusión. Prácticamente es lo mismo enfermedad y sufrimiento y prácticamente es lo mismo salud y gozo. ¿Ya? Como dos polos de un espectro, de un continuo, donde nosotros nos vamos moviendo hacia un lado o hacia otro. Dianita nos dice, hola Doc, una duda, ¿qué pasó que especialmente las mujeres quieren ser jóvenes y nunca envejecer? Peor que les digan señoras, viejas. Ahora he visto que eso se está trasladando también a los hombres jóvenes. Exacto, un terror a la enfermedad y al sufrimiento.
que se ha confundido con envejecimiento, o sea, con el paso de los años, ¿ya? Entonces, lo que antes era el sabio de la tribu, el sabio de la comunidad, que era la persona más anciana, que era el que tenía el cúmulo de experiencia, la capacidad de toma de decisiones entrenada a lo largo de décadas, que le permitía ver y calcular de lejos, que le permitía como proyectar qué podía venir a continuación. Y por eso era consultado, era respetado, era admirado, era querido y además respetado en su independencia. Podía andar por allí, el sabio de la tribu, era el que incluso se adentraba en la selva para ir en búsqueda de inspiración y de cosas y regresar a la comunidad y mostrarles esa experiencia para que no cometieran tantos errores los más jóvenes, ¿no? Sí. ¿Qué cambió allí, Diana? Fíjate, hay varias hipótesis complementarias. La primera cosa que cambió fue la velocidad del desarrollo científico, tecnológico y humanístico. Pisamos el acelerador. Pisamos el acelerador. Fíjense, por ejemplo, en el siglo XX se ha acumulado mucho más conocimiento que todo lo que existía antes del siglo XX. Un siglo superó a 30 siglos. Un solo siglo superó a 30 siglos. Ese amasijo de información que nos cayó en generaciones muy cortas, ¿verdad? En vez de caer en 10, 20 generaciones, cayó en 2, 3 generaciones. Por lo tanto, el proceso de metabolización se hizo más difícil y más engorroso, ¿ya? Recuerden ustedes que el conocimiento es una forma de alimentarnos, ¿ya? Es una forma de comer. Nosotros comemos el conocimiento, lo degustamos, lo saboreamos, lo metemos dentro de nosotros y lo digerimos, ¿ya? Es una metáfora, pero válida. Ocurre en el campo de las energías, en el campo de lo mental y en el campo de lo social. Es decir, abstracciones que aluden a las experiencias de tipo energético que nosotros tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, nos intoxicamos. Y encima de eso, entre el desarrollo que hubo, estuvo el desarrollo de las técnicas de información y comunicación, es decir, de esto. Entonces, la persona que ya tenía algunos años, que eso es lo que llamamos, como en mi caso, un migrante digital, tuvimos que aprender en estado adulto una nueva manera de relacionarnos con el mundo. Hemos tenido que aprender eso y, por supuesto, como los seres humanos somos seres, eso que preferimos, eso que llaman la zona de confort, que yo lo llamo la zona familiar de disconfort, ¿verdad? Que es que, bueno, yo estoy aquí, no me toquen, yo estoy muy mal, pero no me toquen, ¿verdad? Porque le tengo más miedo al cambio que al reconocer que estoy en proceso de aprendizaje, en proceso de evolución, en proceso de transformación, ¿no? Duele más saber que cada día yo soy un hombre nuevo. Eso duele más que decir genio y figura hasta la sepultura. Y por lo tanto nos aferramos a lo que ya sabemos, porque además es el gran predictor. A partir de qué predecimos. Predecimos a partir de lo que ya sabemos. Por eso el sabio de la tribu tenía una capacidad predictiva mucho mayor que el joven. ¿Por qué? Porque tenía muchísima más experiencia de lo mismo. Pero al producirse esta ruptura, primero, demasiada información, o sea, demasiada comida. Engordamos, nos empichamos,
¿no? de conocimiento. Y en segundo lugar, bueno, aparecieron estas formas donde ahora, como decía acertadamente Humberto Eco, él decía pocos años antes de morir que gracias a Dios que él ya se iba, porque la verdad es que le parecía que el futuro iba a ser espantoso. ¿Por qué? Porque lo que uno habla en la intimidad de la casa está en los oídos y en los ojos de 7.000 millones de personas. Fíjense, ¿no? Todo lo que abarcamos, por ejemplo, a través de esto. Es decir, el espacio cambió y ahora en vez de ser un espacio físico, material, medible, tocable, distanciable, es completamente virtual, es energía pura, no hay espacio, ya el espacio desapareció. El espacio de las relaciones sociales, el espacio de lo que tiene que ver con las posibilidades de encuentro, y de encuentro con las personas y encuentro con el conocimiento. ¿Verdad? Recuerdo que el mismo Humberto Eco una vez comentaba que él había hecho en los años 50, creo que en el 52, en el 54, hizo su tesis sobre el medioevo y Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, y el manejo de la semiótica. Y que entonces en los 80, finales de los 80, quiso actualizar, cuando estaba comenzando, además estaba comenzando la internet, comienzo de los 90, finales de los 80, por ahí. Y entonces metió Santo Tomás de Aquino y le salieron más de 2 millones de citas. Entonces él comentaba, ¿y cómo le entro yo a esto? ¿Cómo sé yo cuál es la interesante y cuál es la que puedo desechar? Imposible, imposible. Entonces eso hizo crack dentro de nuestro cerebro y dividió el mundo entre los que estaban capacitados para entrar en estas cosas, ¿verdad? Y los otros que miraban expectantes, sorprendidos y asustados todos esos cambios. ¿Y quiénes eran los que miraban sorprendidos y asustados? Los migrantes digitales, es decir, nosotros. Mientras que los jovencitos, habilidosos. Entonces ahora los que saben son los jóvenes. Y los dignos de admiración son los jóvenes. Y los que merecen llevar una vida bien buena son los jóvenes. Los viejos, al depósito. Y por lo tanto, todo lo que se asocia a vejez, para el depósito. ¿Qué se asocia a vejez? No tengo cabello, tengo arruguitas, a mí eso no me importa. Pero bueno, ¿a quién le importa? Y eso aprovecharon la gente que yo le tengo más terror. Yo antes le tenía terror a los policías y a los abogados. Ahora le tengo terror a los publicistas, los marqueteros. ¡Wow! ¡Uy, uy, uy, ay, Dios mío! ¿No? Yo recuerdo una vez en un taller estaba un muchacho que estudiaba publicidad y mercadeo en la universidad. Y estábamos hablando de la ética y de poder ofrecer un producto de calidad con ética. Y él decía, no, eso no es así. Eso no es así. Yo le digo, ¿cómo que no es así? Uno tiene que complacer al cliente. O sea, si el cliente te dice, yo te voy a vender este ratón que al mes va a estallar y no te va a servir más nunca y me lo tienes que vender como que es la última Coca-Cola del desierto. Como que es una maravilla. Y entonces él decía, mi obligación es con el cliente. Y yo le decía, ¿y dónde aprendiste tú eso? En la universidad. Manipulación descarada, abierta e irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la publicidad y el mercadeo? No digo que todo. Me imagino que habrá
De hecho, hay un movimiento de rescate de eso, como respuesta a estos abusos tremendos que se han dado, de que entonces lo que vale es que tú estés bello, joven, contrariando a la naturaleza. Recuerden ustedes que el peor error que nosotros podemos cometer es volvernos contra la naturaleza, porque la naturaleza nos diseñó, la naturaleza nos fabricó, la naturaleza nos da cuidado, mantenimiento y reparación oportuna. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Por qué? Yo los recibo así por kilómetro. La mujer que tiene 45, 50 años, está desesperada, va todos los días al gimnasio, hace unas dietas horribles que la enferman, la terminan operando de todos los órganos internos, etcétera, etcétera. El hombre que está sobreestresado, con un infarto, con un ACV y tal, qué sé yo, porque tiene que estar joven y no puede terminar de envejecer y entonces tiene que estar todo el día haciendo ejercicio y no sé qué cosa, y desarrolla una vigorexia. Todos los días lo veo. El que se quiere operar para cambiarse el sexo porque no le gusta el sexo que tiene y tal, qué sé yo, y entonces se pone cosas, se quita cosas, etcétera, etcétera. Vienen las complicaciones quirúrgicas y se muere en quirófano. Todo eso yo lo veo. Todos los días, además. Todos los días. Y en el fondo, ¿qué está? La incapacidad afectiva de decir, sí, yo soy un ser vulnerable, yo soy un ser que envejece, yo soy un ser que en un momento dado va a tener que decir adiós, por lo menos de este plano, de eso sí estamos seguros, ¿verdad? Y que si no tengo propósito, si no sé ubicar los recursos, si no le doy cuidado, si no le doy mantenimiento y reparación oportuna a cada aspecto de mi vida, pues voy en el camino del sufrimiento, de la enfermedad. Y me alejo del camino de la salud, me alejo del camino del gozo, de la felicidad. Entonces fíjense que es curioso porque para nosotros poder avanzar, podernos transformar positivamente, lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia, darnos cuenta de que somos vulnerables y trabajar para que esa vulnerabilidad se traduzca en algo positivo, de crecimiento, de mejoramiento dinámico continuo en nuestra vida. Y la cosa está ya clarita. Nosotros hemos revisado más de 320 procedimientos, teorías, modelos, etcétera, etcétera, acerca de la salud y la enfermedad. No hay ninguno, escuchen bien, ninguno que no contemple los siguientes elementos. Camino a la enfermedad. Sedentarismo. Frustración. Porque las cosas no te salen como tú quieres. Falta de propósito. Alimentación inadecuada o excesiva. Sueño perturbado. Relaciones sociales conflictivas o evitadas. Mal humor. Todas las corrientes de investigación, modelos de aproximación, etcétera, etcétera, coinciden. Por lo tanto, nosotros decimos, debe ser verdad. Si todos coinciden, habiendo dedicado vidas
centenares de años a investigar, a entender, a buscar en esa dirección, esta es la clave. Como lo dice acertadamente Marco. Marco, bienvenido. Tiene 48 años, como ir preparando una vez feliz. Exacto, más o menos a esa edad fue que yo también tomé la decisión, Marco. Alrededor de esa edad. Alrededor de esa edad yo dije, no, ese es el camino de la enfermedad. ¿Cuál es el camino de la salud? El camino de la salud es, en primer lugar, pensamiento estratégicamente diseñado en sentido positivo. Fíjense que lo alargo, no digo pensamiento positivo, no. Pensamiento estratégicamente diseñado en sentido positivo. ¿Qué significa eso? Que voy a leer, que voy a estudiar, que me voy a proveer de conocimientos que me alegren la vida, que me den buenos datos de recursos para yo seguir en una dirección. Propósito claro de sentido vital y de legado. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Ya? Supónganse ustedes que nos estaba oyendo, viendo una persona de 98 años que él estima que le queda una semana de vida. En esa semana, ¿qué voy a transformar? En esa semana, ¿cómo me voy a preparar para decir, yo sí quiero vivir una experiencia trascendente, yo sí quiero dejar un legado también? Entonces puede ser que llame a mi hijo y le diga, mi hijo, todos estos años que yo he vivido, te quiero dejar un regalo. Vive con intensidad, vive con mucha curiosidad y trázate un destino que le dé sentido desde tu corazón a lo que sigas haciendo. Puedo morir en paz. Fíjense que incluso hay la experiencia en la atención de moribundos, que el moribundo suele esperar, él está muriendo, pero él retrasa la muerte, inconscientemente y conscientemente también, hasta que llegue la persona significante en su vida, o las personas significantes. Típico el caso que se ha contado toda la vida, del señor que está viejito en la cama y dice, ¿dónde está Iván? ¿Y dónde está Pedro? Y cuando llegan Iván y Pedro, que eran los que faltaban, dice, ahora puedo morir en paz, que están todos acá. Eso es despedirse con dignidad. Eso es despedirse con amor. Eso no lo debemos dejar, ¿verdad? Y aquí me dirijo a las personas, por ejemplo, que tienen más de 80 años. No lo debemos dejar para ese último instante, sino que lo debemos trabajar día a día. Y van a ver cómo rejuvenecen. Día a día ya yo me voy a ocupar de dejar un legado. Ya no me voy a ocupar de lo que quiero lograr, material, social, externamente. No. Me voy a ocupar ahora de dejar un legado a todos esos seres queridos que puedo extender al infinito, dependiendo, por ejemplo, Gandhi, la Madre Teresa, Mandela, todos esos faros que han iluminado el mundo y que han tenido una vida bastante longeva. Se plantearon como legado la humanidad. No se plantearon como legado sus hijos, sus hermanos, sus primos, no. Se plantearon como legado la humanidad completa, es decir, la especie. Nosotros, dentro de nosotros, no solo tenemos nuestro yo, tenemos un yo especial
especie que conecta desde el Australopithecus, si es que venimos de él, hasta las futuras generaciones que han de venir. Y eso es lo que le da fuerza a un legado. Y al tener fuerza el legado, ese legado se transforma en una energía para continuar viviendo el tiempo que toque. ¿Ya? Eso es importante. O sea, aquellas personas que han tenido una vida donde esto ni les pasaba por la cabeza, empiezan a considerarlo. Y no importa la edad que usted tenga, usted va a ver que eso se va a transformar en un proceso de rejuvenecimiento. Esto está demostrado científicamente hasta el hartazgo. ¿Ya? Así que Marco, vaya cogiendo nota. Ve agarrando nota ahí, mi querido Marco. ¿Ya? Hola, Mónica. Muchas gracias por eso. Esto es parte de mi legado. Esto es parte de mi legado. En mi trabajo. Creo que todavía me queda, ¿no? Todavía me quedan unos cuantos tickets de telómero por ahí. ¿No? Y espero seguir unos cuantos años más. ¿Ya? Otra cosa, Marco. Entonces ya tenemos un propósito, tenemos una vida positivamente trazada en forma estratégica para que tenga realmente esos sueños positivos se transformen en realidades concretas, interiores y exteriores. La otra cosa. Ajá, Marco nos dice, tengo una duda, Fidel Castro dicen que dormía 3 horas y su vida fue de mucho habano y vivió hasta los 92. Sí. Es más, la sospecha es que si no hubiera tenido esos problemas, esos problemas intestinales que tuvo, ¿ya? Probablemente hubiera vivido mucho más. ¿A qué llamamos eso? Eso lo llamamos madera genética. Pero además, fíjense una cosa, Fidel, independientemente de si uno comparte o no comparte su ideología, tenía un propósito muy claro de especie, no de él, de especie. ¿Ya? Tenía una ambición que lo trascendía. Sí, dormía poco Fidel, dormía raticos, esa es la información que tenemos, ¿no? Dormía raticos y esos raticos le iban sumando lo que él necesitaba porque él estaba centrado en su proyecto. Además, si nos ponemos a ver el momento histórico en que Fidel empieza a desarrollar el proyecto y los logros que tiene, independientemente de lo que opinemos, estaba montado en eso. Y además cumplía los otros requisitos. ¿Cuáles son los otros requisitos? Ejercicio físico. Sí, hay que hacer ejercicio físico, hay que fortalecer lo que se llaman las cinturas. Cintura escapular, esta, y la cintura de la cadera. Eso tiene que estar fuerte. ¿Por qué? Porque eso nos da no solo energía, nos da también la posibilidad de poder responder a cualquier situación de caída, etcétera, etcétera. Fortalece los huesos, hay toda una lista de ventajas. La alimentación. Marco Fidel era un tipo que comía muy poco. Quizás en sus últimos años descuidó un poco eso. Fíjate que él venía de comer sardinas en la montaña unos cuantos años, ¿no? Entonces era un tipo que comía poco. Entonces, coma poco, pero coma lo indispensable. Vitaminas, minerales, enzimas, un poquito de proteína, un poquito menos de grasa y un poquito menos de carbohidratos. Esa es la alimentación para proyectarse, sobre todo los minerales. Cada vez hay más evidencia de la importancia de los minerales en el mantenimiento de nuestro organismo. Hola Robert, un gran abrazo. Robert tiene 68, diabetes tipo 1, a pesar de mi edad y patología no me siento viejo. Hago caminata de 1 hora diaria y eso me reconforta.
La diabetes es una enfermedad que tiene mucho que ver con el estilo de vida. Todas las enfermedades, oigan esto con atención porque estos son descubrimientos relativamente recientes del campo de la fisiología y de la fisiopatología. Todas las enfermedades y todas las expresiones de salud tienen su raíz genética. En la diabetes ya están bastante identificados cuáles son los genes que forman parte de eso. Si usted le da cuidado, mantenimiento y reparación oportuna a sus genes saludables que producen la insulina de manera correcta, usted no va a tener diabetes. Es decir, el médico nunca se va a enterar, ni usted tampoco, de que tenía esos genes por allí. O si se entera de que tenía esos genes por allí, no se va a manifestar. Es decir, su páncreas va a trabajar bien toda la vida, los niveles de glucosa van a estar en niveles saludables y por lo tanto, podríamos decir, la diabetes no aparece. Muy importante, Robert. El peso. Sobrepeso es igual, por supuesto, a que estás comiendo mal, a que no estás haciendo ejercicio y a que estás durmiendo mal. Resultante, sobrepeso. Sobrepeso favorece la ruta hacia el sufrimiento, hacia la enfermedad. ¿Está bien? Perfecto, Marco. La clave es ser proactivo. Nos dice aquí Marco, ¿no? Enfocarse y llevar a la práctica lo que uno se propone llevar a la práctica dentro de un camino que ya uno ha identificado y puede ver cuáles son sus límites, que es de lo que estamos hablando. ¿Ya? Ejercicio físico, buena alimentación, conversaciones agradables, poderosas, constructivas, interés en cosas trascendentes, como el arte, la ciencia, la música. Es decir, buscar cosas que vayan más allá, que estén relacionadas con la especie, no conmigo. ¿Ya? Por ejemplo, una obra de arte, admirar una obra de arte durante 10 minutos. Pienso ahorita, por ejemplo, en El Pensador de Rodin, o en El Beso de Klimt, o en Los Nenúfares de ¿cómo se llama? De Monet. Produce una carga energética positiva tremenda. Eso, mi querida Mónica, eso es lo que ha aportado sobre todo la psiconeuroinmunología, que ya va por psiconeuroinmunoendocrinología. Yo tuve la dicha, el privilegio, pues, de dar una conferencia en un congreso internacional de psiconeuroinmunoendocrinología y les decía, si seguimos así, vamos a llegar a un momento en que vamos a hablar de psiconeuroinmunoendocrino, cardio, gastro, hemato, trauma. Porque no lo llamamos medicina y ya está. Conocimiento médico actualizado. Eso es lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Nos habla de que nuestro organismo está jerárquicamente organizado y que el cerebro es el comandante en jefe del cuerpo. ¿Ya? Que toma energía e información de afuera, la mete dentro de sí, la procesa y dice, cuerpito, ahora toca hacer esto para que tú vayas en esa dirección. Eso es lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Fíjense que la misma palabra lo dice, psico, es decir, la mente, la energía que libera nuestro cerebro, neuro, todas las conexiones, todo el estado en que están nuestras neuronas, inmuno, el sistema inmunológico, que es un sistema inteligente auxiliar del sistema nervioso, y endocrinología, que son los ministros
que bajan las instrucciones para que lleguen a todo el cuerpo. Eso es todo, ¿ya? Entonces, en la medida que estos saberes yo los incorporo a mi vida cotidiana de todos los días, por eso planificar el día es muy importante. Planifico el día dentro de la planificación que tengo del año, dentro de la planificación que tengo para 5 años, para 10 años, para 20 años, para 30 años, para la eternidad, para la trascendencia. Ese es el aspecto práctico importante, Marco. Tener una agenda. Y yo recomiendo que la agenda sea escrita. Sí. ¿Por qué? Porque nos sirve de feedback, nos sirve de soporte para nosotros avanzar en la dirección que queremos avanzar. Por eso es muy importante tener una agenda, ¿no? Y en la noche hacer, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes conocen el ejercicio de las buenas noches, otros no. Pudiéramos dedicarle, por ejemplo, en algún momento una sesión a hablar del ejercicio de las buenas noches. Ya lo hicimos una vez, pero si no pueden buscar ahí en los archivos, ¿ya? Y ¿para qué? Para evaluar qué hice en el día, qué es lo que voy a cuidar, qué es lo que voy a mantener y qué es lo que voy a reparar para continuar. Y en la mañana agarro mi agenda y digo, ok, para el día de hoy, paca, cubriendo esos aspectos, cubriendo el aspecto de movimiento, cubriendo el aspecto de alimentación, cubriendo el aspecto de pensamientos y emociones, cubriendo el aspecto de las relaciones, cubriendo el aspecto de lo espiritual, cubriendo el aspecto de reposo, ¿no? Ok. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario por allí, además de lo que nos han dicho hasta ahora? ¿Ya? Exacto. Un comentario sobre lo que nos dice Robert, ¿no? Robert nos dice que, claro, que tiene el diagnóstico de diabetes tipo 1. Ya tú sabes que es una condición genética, Robert, como todas. Acá hay unos genes ahí jugando. Pero epigenéticamente, cómo vemos yo esos genes, van a determinar que el destino. Y entonces tú dices, no me siento viejo. Exacto. Depende, ajá, que viejo no. No te sientes viejo enfermo. ¿Ya? Eres un viejo gozoso. Porque con viejo designamos el transcurso del tiempo en esta dimensión actual. Por lo tanto, yo soy un viejo, ¿verdad? Ahora, no soy el viejo que me quieren retratar los publicistas ni los marqueteros, ni el que la gente le ha comprado por allí. No, yo soy un viejo que tiene autonomía, yo soy un viejo que se cuida, yo soy un viejo que tiene propósito, yo soy un viejo que hace lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para viajar fundamentalmente por el polo salud y gozo. Y se me olvidaba un detallito. En el gozo, la risa también. Todas las investigaciones apuntan a que la risa y el buen humor es uno de los ingredientes claves para la longevidad. Entonces, Robert, podemos decir, no somos viejos, somos longevos. Afortunadamente, ¿por qué? Porque, Robert, como hemos llevado una vida con sentido y una vida cultivada y una vida educada y una vida instruida, tenemos muchísimas más opciones que la que puede tener cualquier persona menor de 50, de 20, imagínate. Son muchachitos que están empezando a vivir y juran que ya que tienen el espectro dentro de su cerebro. No, no es así. Así que bueno, ya saben, ¿sí? Cualquier cosa como de costumbre, pueden escribirnos por acá o pueden escribirnos por el WhatsApp y con gusto atendemos las situaciones que sea para ayudarlos a vivir cada vez mejor y mejor. Un abrazo
Y seguimos. Gracias, Luis. Muy bueno. Feliz tarde. Igualmente.